Hola a todos, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. A cualquier hora que estés escuchando este video, pues hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, como quieras llamarle. Eh, Hoy les voy a traer la reflexión del día y vamos a hablar un poco sobre la disciplina de Dios. Este tema de verdad me gusta muchísimo porque yo me siento en parte identificada con este tema y tal vez les voy a contar más adelante parte de mi testimonio como ejemplo. Siempre les he dicho que estas enseñanzas el Señor me las da para compartirlas con ustedes, pero antes también me está hablando a mí y también me está transmitiendo y me está corrigiendo a mí de alguna manera y me está transmitiendo un mensaje. Bueno, entonces este tema lo vamos a ver en Proverbios 11, versículo 1 y 2 nos dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Entonces, ¿quién quiere ser disciplinado hoy en día? Creo que nadie. Creo que la disciplina es un tema que muchas personas aborrecen, que no nos gusta, ¿no? Más que todo nuestros hijos cuando tienen que ser disciplinados por nosotros. Y acá Salomón nos está hablando y nos está comparando el amor de Dios hacia nosotros cuando nos disciplina por medio de un ejemplo de nosotros como padres. Cuando amamos a nuestros hijos, los estamos disciplinando realmente. Cuando queremos lo mejor para nuestros hijos, que crezcan como personas de bien, como personas hechas, derechas, con valores, bien fundados, con integridad, entonces nosotros muchas veces los corregimos y los disciplinamos cuando se portan mal, cuando nos desobedecen, cuando hacen las cosas que a nosotros nos molesta, aún ellos conociendo las reglas de nuestra casa, ¿verdad? De esa misma manera nos dice Salomón en este día, que de esa misma manera el padre a su hijo, cuando lo ama, lo castiga, y nos está invitando a que no menospreciemos nosotros como hijos de Dios esta disciplina, que no la echemos de menos. ¿Ya? Entonces podemos entender que así como nosotros necesitamos ser disciplinados, de esa misma manera de ser disciplinados por alguna persona, por nuestros padres, o muchas veces también hasta a través de un amigo, que recibimos disciplina cuando hacemos las cosas mal y nos llaman la atención y nos ponen pues como los pies sobre la tierra. De esa misma manera tenemos que aprender a aceptar la disciplina que viene de parte de Dios. Él nos está diciendo que Él ama al hijo y por eso lo castiga, ¿ya? Entonces Jehová, quien ama, castiga a su hijo. Jehová nos está reconociendo a nosotros como sus hijos. De esa misma manera, cuando nosotros reconocemos que Jehová Dios es nuestro Padre, de esa misma manera tenemos que sujetarnos bajo la corrección de Él. Tenemos que entender que cuando nosotros conocemos de Dios y hacemos las cosas a nuestra voluntad, o tal vez se nos olvida el camino del bien por el cual Él nos dice que nosotros tenemos que caminar, es ahí cuando Él nos llama muchas veces de una manera muy fuerte para disciplinarnos. Pero esa disciplina en el momento a nosotros no nos va a gustar, pero a través de esa disciplina es cuando nosotros nos refugiamos en Él y le pedimos perdón y le pedimos misericordia, y ahí es cuando Él empieza a trabajar nuevamente en nuestra vida, ¿ya? En Hebreos 12, versículos del 5 al 11 les voy a leer, nos dice: y ya han olvidado por completo la palabra de aliento que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprendan, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo aquel que recibe como hijo. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos.
¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? En efecto, nuestros padres nos disciplinan por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Amén. Entonces aquí podemos ver que nos está diciendo que el Padre, cuando nos ama a nosotros, nos disciplina y nos azota. De la misma manera, muchas veces nosotros le decimos a nuestros hijos: lo hago porque te amo. Y muchas veces el castigo que le damos a nuestros hijos nos duele más a nosotros que a ellos mismos, ¿verdad? De esa misma manera pasa con Dios hacia nosotros, porque nos ama, nos castiga y nos disciplina, porque nos dice: de otra manera, si no lo hacen, es como si fueran unos bastardos, unos hijos ilegítimos, y nosotros somos por naturaleza hijos de Dios. Recuerden que Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario por ti y por mí. Es porque somos ahorita constituidos hijos de Dios, y como hijos de Dios vamos a recibir el castigo cuando nosotros estamos haciendo las cosas mal. Les cuento como testimonio rápido, y de pronto ustedes van a decir: no, es absurdo, pero yo siempre he dicho que lo mejor que a mí me pudo pasar fue lo de mi pierna, ¿ya? Como ejemplo, como testimonio, les digo a las personas que me conocen y a los que no me conocen, cuando yo me alejé de Dios, porque yo le serví a Él hace muchos años y era muy temerosa de mi Padre Celestial, y cuando decido hacer las cosas bajo mi voluntad y no bajo la voluntad de Dios, y me voy a vivir en el mundo, en mi rebeldía, yo empecé a hacer cosas que no eran correctas ante los ojos de Dios. Pero Dios no me iba a dejar toda la vida metida en ese mundo en el que yo me había enredado. Nunca lo hice con intención realmente. Fue algo que cuando te descuidas de pronto en la oración, no te das cuenta que te vas enfriando espiritualmente, y cuando abres los ojos ya es demasiado tarde y ya has hecho cosas que sabes que ofendiste a un ser, que ofendiste a tu Padre, que ofendiste a la persona que siempre te ha amado y que siempre te va a amar. Y yo le doy gloria a Dios porque Él no permitió que yo me quedara en ese mundo en el que yo me estaba perdiendo. Y yo le doy gloria a Dios que a través de esas depresiones que a mí me empezaron a dar tan fuerte, en los momentos en que yo quise acabar con mi vida, que fueron en muchas ocasiones, yo le doy gracias a Dios por esa vez que yo me lancé desde ese tercer piso queriendo acabar con mi vida, porque fue la manera en que Él me llamó, fue la manera en que Él me disciplinó, y yo recibí una corrección que en el momento, como dice este último capítulo, en el momento de recibirla parece nada agradable, ya, sino que es algo penoso, algo que duele, algo que uno llora y uno dice: pero ¿por qué estoy así? Pero después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Y eso es lo que pasa en mi caso. Cuando yo me lancé de ese tercer piso buscando la muerte, después de hacer muchas cosas malas ante los ojos de Dios, como hija desobediente que estaba viviendo, a mí me dijeron que yo iba a quedar inválida en silla de ruedas, y me hicieron una cirugía de reconstrucción de cadera. Dios sabe que yo fui una mujer muy vanidosa y que me cuidaba muchísimo mi físico, que igual está bien porque nosotros tenemos que cuidar nuestro cuerpo como el templo del Espíritu Santo, pero no permitir y no abusar de él, porque en nuestro cuerpo habita la presencia del Espíritu Santo y como tal debemos respetarlo y debemos cuidarlo. Pero yo poder ver que iba a haber un tiempo en que no iba a volver a hacer ejercicio, en que iba a haber una cicatriz en mi pierna derecha súper grande, y lo peor de todo es que no iba a poder caminar durante mucho tiempo. Para mí fue un castigo fuerte, fue algo que yo decía: no entiendo por qué me haces esto. Yo me quería morir, yo no me quería quedar postrada en una cama, yo no quería quedarme sin caminar por un tiempo, yo quería morirme.
pero fue algo que yo le doy las gracias a Dios hoy en día porque fue mi disciplina, fue lo que yo necesitaba para entender que tengo un Padre que me ama, para entender que tengo un Padre que me rescató de las garras del enemigo y me trajo a vivir nuevamente con Él. Ya tal vez con una cicatriz en la pierna, pero no me importa, porque ese es el recuerdo que yo tengo ahora de ese momento en que trajo reconciliación de mi Padre para conmigo, y en ningún momento me desquito con Él, en ningún momento le digo, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué? No, porque entiendo que me ama tanto, que me disciplinó, que era la manera de llamar mi atención y que yo diga, no más. No más, quiero hacer las cosas bien, te pido perdón por alejarme de ti, por irme a vivir en el mundo, y por favor ten misericordia y ayúdame. Entonces ahí les puedo decir que es donde siento que ya tengo cosecha de justicia y paz, como dice la palabra de Dios, por haber sido disciplinada de esta manera. En Santiago 1, versículo 2 y 4 nos dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. ¿Ya? Entonces la disciplina de Dios siempre va a obrar para nuestro bien y debemos glorificar a nuestro Padre por eso. Y si tú no quieres ser disciplinado, yo te invito a que hagas las cosas bien, correctas delante de Dios, porque recuerda que cuando nuestros hijos se portan mal, nosotros tenemos que disciplinarlos porque los amamos. Así nos duela más el castigo que a ellos mismos. Es necesario por el amor que tenemos hacia ellos. Y para terminar, los dejo con este versículo donde nos dicen en 1 de Pedro 1, 14, 16: como hijos obedientes, no te conformes a los deseos que antes tenías, estando en nuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo, nos dice el Señor, y gloria a Dios por esa palabra. Y nos dice el Señor que como hijos obedientes que somos, no nos conformemos a los deseos que antes nosotros teníamos. Y yo le doy gracias a Dios porque solamente en una relación personal con Él es que he podido tener la valentía de demostrarle cuánto lo amo, renunciando a muchas cosas que no estaban correctas ante los ojos de mi Padre. Es la mejor manera de demostrarle mi amor, de demostrarle cuánto lo amo, renunciando, poniendo a mi carne a que llore, pero Él se sonríe porque está viendo que quiero vivir en esa santidad, en esa integridad, y que aún me faltan muchas cosas más, pero voy en ese camino, y que cada vez que me levanto le digo: Señor, todo lo que yo haga el día de hoy, quiero hacerlo para ti, para glorificarte, para hacerte sonreír, para que te sientas orgulloso de la hija que tú tienes. Entonces les invito para que hagamos las cosas bien ante los ojos de Dios, para que no tengamos que recibir esa disciplina. Y si la llegas a recibir, dale gracias a Dios, porque te ama, porque eres hija real, porque no eres una bastarda. Y es lindo saber que Él nos eligió a nosotros. Bueno, les deseo un excelente y bendecido día, tarde, noche, lo que sea. Les mando un abracito y muchísimas bendiciones.